Capítulo 8. No me conocen, por eso no me quieren. Jesús a Madre Teresa. Un legado de luz, primera parte. Un mosaico de luz. La luz de la sed de Jesús brilla además de otro modo, irradiada por la persona enviada para ser su luz, Madre Teresa. Vimos esa misma luz reflejada como un rayo de sol a través de un prisma, en su bondad, amabilidad y caridad. En todo lo que hacía, Madre Teresa volvía visible el misterio oculto del anhelo divino. Sus palabras y gestos nos gritaban en nombre del Todopoderoso: «Tengo sed de vosotros». Era tan la fidelidad con la que Madre Teresa reflejaba la luz que contemplaba, que solo con observarla podíamos obtener percepciones importantes acerca de su experiencia de Dios, de esas cualidades divinas que la afectaron y transformaron al máximo, y que ella a su vez irradiaba esplendorosamente. Los 10 puntos que siguen muestran las facetas clave de la sed divina tal como la entendía Madre Teresa. Estos puntos se han recogido de sus escritos, de conversaciones mantenidas con ella y de observarla de cerca cuando se entregaba a reflejar la luz que portaba en su interior. Al reflexionar sobre este mosaico de luz manifestado en las diversas cualidades y aspectos de su propia vida, podemos acercarnos más a contemplar la luz y el amor de su fuego interior. Comenzamos este viaje de descubrimiento como lo hizo Madre Teresa ese día de septiembre, con su misma sinceridad y buena voluntad, con la mente abierta y el corazón sumiso. E igual que ella ese día, empezamos de cero. Nosotros también, como el resto de la humanidad, hemos vivido nuestra existencia sin darnos cuenta alguna de que Dios nos anhela. Pero antes de acercarnos a esa luz, para evitar ser simples observadores ocasionales o indiferentes, es crucial que nos percatemos de que el anhelo de Dios contiene algo más que belleza, más que consuelo, más incluso que luz para nuestra oscuridad. La sed divina está también teñida de dolor, el dolor de nuestra ignorancia, de nuestro rechazo e indiferencia, del dolor de nuestro pecado. Madre Teresa llamaba a esto la sed dolorosa de Jesús. Ignorado, no contestado ni saciado, el anhelo de Dios por la humanidad descarriada alcanzaba una intensidad y urgencia que abrumaba su corazón. Escribe a sus hermanas: «Hijas mías, no sabéis el terrible dolor que hay en mi corazón, por no ser capaz de responder plenamente a la terrible sed que Jesús me pidió saciar a través de la sociedad, esto es, sus misioneras de la caridad, a través de cada una de vosotras. Si yo me siento de este modo, me pregunto cómo se debe sentir el corazón de Jesús. ¿No está una vez más como hizo el 10 de septiembre? ¿No está mirando a cada una de vosotras? Te escogí y te llamé a ser una misionera de la caridad para que saciaras mi dolorosa sed. ¿Y dónde estás?» Una visión de luz en la oscuridad. El sentido del dolor que llenaba un mensaje por lo demás consolador se remonta al comienzo de la misión de Madre Teresa, a la época inmediatamente posterior a la gracia que recibió el 10 de septiembre. Durante los últimos meses de 1946, empezó a recibir casi a diario comunicaciones interiores que durarían hasta bien entrado 1947, en las que Jesús le explicaba con detalle la naturaleza de su misión con los pobres. En la conclusión de estas revelaciones extraordinarias, se le mostró una visión simbólica, una serie de 3 cuadros donde se resumía todo lo que se le había revelado en los meses precedentes. En la primera de las 3 escenas, se le mostraron a Madre Teresa los apuros de los pobres, pero también la pobreza interior,
aún mayor oculta bajo su necesidad material. Vio una gran muchedumbre de los más pobres de los pobres, alcanzando sus manos hacia ella, que se encontraban en medio. Le pedían que los rescatara, que los llevara hasta el único que podía salvarlos, que los llevara a Jesús. En la segunda escena estaba la misma muchedumbre con gran pesar y sufrimiento en sus rostros. Y esta vez, María, la Madre de Jesús, también estaba allí entre ellos, presente místicamente en este Calvario moderno, del mismo modo que había estado hacía 2000 años. En su visión, Madre Teresa estaba arrodillada al lado de María, y aunque no pudo ver el rostro bendito de la Madre, la escuchó decir: «Cuida de ellos, son míos. Llévaselos a Jesús, tráeles a Jesús, no temas». En la escena tercera y final, se mostró a Madre Teresa la misma multitud, aunque esta vez pudo ver que estaba cubierta por la oscuridad. Allí, en medio de este mar de angustia, estaba Jesús en la cruz, con la única luz que bajaba de lo alto, brillando sobre y desde el misterio de la cruz. Los pobres no se percataban de la presencia de Jesús con ellos en su dolor, compartiendo su sufrimiento y convirtiéndolo en semillas de resurrección. Madre Teresa le escuchó decirle a ella desde la cruz: «Yo te lo he pedido, ellos te lo han pedido, y ella, mi madre, te lo ha pedido. ¿Te negarás a hacer esto por mí, cuidar de ellos? Tráemelos». En los meses previos a su visión, Jesús había explicado a Madre Teresa su razón, el objetivo impulsor de enviarle a los pobres, resumido en este conmovedor lamento: «No me conocen, por eso no me quieren». Esta era la causa de su dolorosa sed, y el motivo de su misión para horadar su oscuridad con la luz de su anhelo. Pero fue enviada no solo a los pobres de Calcuta, y no solo para traspasar la oscuridad de la necesidad material, también nos la enviaron a nosotros, a una cultura moderna de la que, por razones diferentes, pero con el mismo efecto, Jesús a sí mismo podía decir: «No me conocen, por eso no me quieren». Envió a Madre Teresa para proclamar su sed a esta generación, a fin de que, en una época de indiferencia creciente, ante un mundo que vive bajo el mismo manto de oscuridad, de dolor irredento retratado en su visión, nos recordara el ansia de Dios y de este modo reavivara la nuestra. Que la luz de Dios le otorgó nos guíe para conocerlo y amarlo, para querer al Dios que nos quiere, que tiene sed de nosotros desde un árbol. Número 1. El anhelo infinito. La primera luz que proviene de la experiencia de Madre Teresa en el tren alude al mensaje central de la sed de Jesús, el anhelo infinito en el corazón de Dios por nosotros, sus hijos. En el rincón más profundo de nuestra alma, todos ansiamos ser amados, pero más especialmente por el Dios que es la fuente de todo amor. Luego, ¿qué noticia más consoladora puede haber que saber que somos amados más allá de todo lo que cabría imaginar o esperar, con un amor infinito en magnitud e intensidad, más allá de toda medida o noción? Este misterio es tan grande que requiere esfuerzo por nuestra parte para abandonarlo, pues carecemos del concepto de lo que podría ser un amor infinito. No contamos con analogías para el infinito, nada con lo que contemplarlo, y por tanto, nuestro mejor recurso al intentar comprender el amor de Dios son las analogías que podemos captar como la sed. Metáforas humanas que apuntan hacia la realidad divina. Esas analogías que transmiten algo de la intensidad e inmensidad del amor de Dios, como la sed y el anhelo, nos ayudan a acercarnos más al abismo divino. Santa Catalina de Siena, la gran mística y doctora de la Iglesia, compartió muchas de las intuiciones de Madre Teresa referentes a la sed divina.
Habla de Jesús crucificado como herido con tal fuego de amor que se antoja insaciable. No obstante, tiene sed como si dijera: tengo mayor ardor, deseo y sed de vuestra salvación de lo que soy capaz de mostrar, incluso con mi pasión. Desde su experiencia mística, Catalina solo podía describir al Dios que se había encontrado con sus propias analogías, como pazzo d'amore, ebro d'amore, como enloquecido de amor, embriagado de amor. Si cabe inferir algo del ardor del amor divino descrito en las Escrituras, en el Cantar de los Cantares, en el lenguaje nupcial del Antiguo Testamento, o en el papel de Jesús como desposado de Israel, es que de un modo inconcebible, Dios no solo nos quiere, sino que también está enamorado de nosotros. Ese profundo misterio constituye el núcleo del descubrimiento de Madre Teresa. Hay un eros definido en el amor de Dios por nosotros que debe comprenderse acertadamente, como veremos, pero no descartarse a menos que reduzcamos el amor divino a mera benevolencia. Su amor revelado en las Escrituras, incluso en el Antiguo Testamento, es un amor apasionado, un amor que Madre Teresa comprendió y apreció plenamente y le infundió valor para proclamar: ese chico y esa chica que se enamoran, ese amor es tengo sed, tenéis que experimentarlo, es lo mismo, hemos llegado a esa convicción, su amor es sed. Cuando miramos a Jesús durante su humillante pasión y muerte, nos preguntamos ¿por qué todo eso? ¿Por qué objetivo? Nadie, ni siquiera Jesús, podría haber pasado por todo ese humillante sufrimiento si no estuviera enamorado. Este ardiente amor no es solo dominio del Hijo, quien comparte nuestra humanidad. Su fuente es el Padre. Resulta asombroso darnos cuenta de que el Padre ama todo lo humano con el mismo amor, con la misma magnitud y la misma intensidad que ama a su Hijo divino. Madre Teresa comprendió que es la naturaleza de Dios amar de esa forma, amarnos con la totalidad de su ser, y que no es capaz de amarnos menos. Por esta razón, recurría con tanta frecuencia a la palabra infinito para aclarar la naturaleza de su sed. Jesús es Dios, por tanto, su amor, su sed, es infinita. Nuestro objetivo es saciar esa sed infinita de un Dios hecho hombre. Si tomáramos todo el amor de todos los corazones de las personas de la tierra y lo sumáramos a todo el amor de las personas que han existido a lo largo de la historia, y luego sumáramos el amor de todos los santos del cielo y todos los ángeles, querubines y serafines, para verter a continuación ese amor en un solo corazón y dirigir todo ese amor hacia nosotros, todavía se quedaría infinitamente corto ante el amor que Dios derrama sobre cada uno de nosotros en este mismo momento. Porque Dios es infinito, su amor no está dividido de modo que cada persona reciba solo una porción. Cada uno de nosotros recibimos la totalidad, la plenitud del amor divino, 24 horas al día, todos los días de nuestra vida. Un lápiz en la mano de Dios. Madre Teresa era tan consciente de su misión de comunicar la luz y el amor que había recibido, que se definía en virtud de su mensaje, describiéndose como un lápiz en la mano de Dios para que pudiera escribir su carta de amor al mundo. En atención a ese mensaje, nunca huyó de emplear el lenguaje más ardiente para describir la intimidad a la que la sed de Jesús nos invita, un lenguaje que llena las páginas de las mismas Escrituras. Porque en ti se complace el Señor, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se casa con su novia, así tu constructor se casará contigo. Y como el esposo se recrea en la esposa, así tu Dios se recreará en ti. Isaías 62, del 4 al 5.
Madre Teresa entendió que el único modo que tenemos de acercarnos a la sed de Dios es abrirnos a ella sin insistir en comprender o ser merecedores. Como observó el teólogo Karl Rahner, algunas cosas no se comprenden aprendiéndolas, sino dejando que nos aprendan. Un amor como este jamás puede ganarse ni entenderse de lleno, pues queda por completo más allá de nosotros, pero al mismo tiempo es enteramente para nosotros. Es un amor en el que siempre se puede creer y recibir en nuestro corazón, totalmente libre y siempre cercano. Número 2. La complacencia de Dios. En toda nuestra vida, nadie nos amará jamás como Dios lo hace, ni nos amará con un amor tan impertérrito ante nuestras imperfecciones. En el corazón de Dios, Madre Teresa encontró un amor no inspirado por la condescendencia o la piedad, ni mucho menos por la obligación, sino un amor que se complace en nosotros, que haya dicha en amarnos. Las Escrituras afirman que Dios, en efecto, se regocija en su creación. No se te llamará más la abandonada, ni tu tierra será dicha desierta, sino que se te llamará mi complacencia, porque en ti se complace el Señor. Isaías 62, 4. El Señor estará lleno de gozo por ti, con su amor te dará nueva vida, bailará y gritará de alegría por ti. Sofonías 3:17. Tal exuberancia señala a un Dios que no solo nos ama, sino al que le gustamos, disfruta de nosotros y se complace de estar con nosotros. Y yo era cada día sus delicias, recreándome todo el tiempo en su presencia, y encontrando mis delicias con los hijos de los hombres. Proverbios 8, 30 y 31. Complacemos a Dios solo por existir, como los padres que se complacen en sus hijos, mucho antes de que haya alcanzado la edad suficiente para ser algo merecedor de su complacencia. ¿No se complace el artista en su obra de arte? ¿No indica la misma sed de Dios por nosotros su complacencia? Tu mensaje a Jesús y por medio de él a nosotros es invariable, del Viejo Testamento al Nuevo. Aquí está mi siervo a quien protejo, mi elegido, en quien mi alma se complace. Isaías 42, 1. Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Lucas 3:22. A todos los que se le acercaban, Madre Teresa reflejaba y transmitía la experiencia de la complacencia de Dios con nosotros. Casi de manera universal, quienes se la encontraban señalaban esta sensación de bañarse en su complacencia, de recibir tal bienvenida y atención, tal interés y complacencia evidentes en su semblante, en su sonrisa y en la cordialidad de su contacto. Incluso cuando estaba rodeada por una muchedumbre, las personas tenían la sensación invariable de que eran las únicas que existían para ella en todo el mundo, como si Madre Teresa no tuviera nada más que hacer que atenderlas, ni ningún otro deseo de estar con ellas. Sus ojos se iluminaban siempre que alguien se acercaba, haciéndole sentir como si fuera un familiar perdido durante mucho tiempo, que por fin volvía a casa. Los ayudaba a sentarse y les cogía la mano mientras los escuchaba con atención. Cuando alguien estaba en su presencia, era como si el tiempo se parara. Era como si ella, y por extensión, el Dios que la había enviado, no tuviera ni quisiera ningún otro lugar para derramar su amor. El amor transforma. La sed de Dios por nosotros no depende de quién o cómo seamos. Su amor no tiene que ver con nosotros, ni depende de nosotros. Tiene que ver con Él, con un Dios cuya naturaleza es amor. Puesto que Dios es libre para amarnos, de igual modo es libre para complacerse en nosotros, puesto que solo este amor entregado libremente nos hace amables. Es nuestra disposición de aceptar ese amor,
nuestro consentimiento de su complacencia, la que nos transforma y nos hace llenos de gracia, hermosos y amantes a su vez. Aunque no haya belleza en nosotros, el amor de Dios obra su alquimia divina, volviendo hermoso hasta el más ínfimo de nosotros. Miremos a Madre Teresa. Había una aurora a su alrededor, un resplandor y una belleza más allá del atractivo mundano. Poseía la presencia y la exuberancia inconfundibles de quien vive en un estado de ser amado. La luz del amor que brillaba en ella hacía que las personas vieran más allá de las arrugas de su rostro. Percibían solo la belleza interna que afluía a su semblante, una belleza nacida de saberse tan plenamente amada. Al igual que las personas se complacían en contemplar a Madre Teresa, a pesar de las arrugas de sus facciones o limitaciones humanas, Dios puede complacerse en nosotros, incluso tal como somos, cuando derrama en nosotros el amor que nos hace amables, incluso hermosos. La complacencia de Dios nos hace encantadores, pero solo obra su alquimia sagrada si decidimos creer en ella, si estamos abiertos a recibirla. Encontrar la aceptación incondicional de Dios desvanece nuestros temores y vuelve innecesarias nuestras defensas, permitiendo que caigan una tras otra. La mirada amante de Dios, la misma que vislumbrábamos reflejada en los ojos de Madre Teresa, nos libera para viajar a los lugares más recónditos de nuestro interior y hacer las paces con estas partes de nosotros que temíamos admitir. Nos volvemos más sinceros, más vulnerables y abiertos, y más tiernos a su vez. Cuanto más en contacto estemos con el placer que siente Dios al amarnos, más placenteros llegaremos a ser. Como Madre Teresa nos recuerda con palabras que evocan su propio viaje interior, nuestra tarea es creer constantemente en la complacencia de Dios y acordarnos de ella en tiempos de dificultad. Eres precioso para Él, te ama y te ama tan tiernamente que te grabó en la palma de su mano. Cuando tu corazón se siente intranquilo, cuando tu corazón se sienta herido, cuando tu corazón sienta que está a punto de romperse, recuerda, yo soy precioso para Él, me ama, me ha llamado por mi nombre, soy suyo. Estar en presencia de Madre Teresa ofrecía a los pobres de Calcuta y a aquellos de nosotros que la observábamos de lejos un atisbo de lo que nos aguarda en el reino de los cielos, en ese océano de complacencia que es el corazón del Padre. Ella nos ha concedido un anticipo de lo que sería descansar en la mirada amorosa del Padre y pasar nuestra eternidad a su abrigo. Número 3. La presencia. El Dios que se complace en nosotros no lo hace desde la distancia. Su anhelo de unión con nosotros y su ansia de estar con nosotros lo arrastran hacia nosotros sin cesar. La sed de Dios lo aproxima más a nosotros de lo que podemos imaginar, más cerca de lo que estamos nosotros. El Dios que estuvo tan vigorosamente presente para Madre Teresa en el tren está igual de presente para nosotros, 24 horas al día. El mismo Padre Celestial que vive volcado hacia su Hijo, también vive volcado hacia nosotros y centrado en cada uno de nosotros, sus hijos. El deseo de Madre Teresa de vivir con los pobres, en imitación de su Señor, le llevó a habitar en medio de ellos y a compartir su pobreza, igual que hizo el Dios de Israel, quien en lugar de permanecer distante en las cumbres del Sinaí, eligió morar bajo una tienda en compañía de su pueblo. Asimismo Jesús, nuestro Emmanuel, en lugar de salvarnos desde lejos, vino a levantar su tienda entre nosotros.
se envolvió no solo en el polvo del desierto, sino en nuestra misma carne. Fuimos testigos del ansia de Dios por estar con nosotros y de amarnos cara a cara, que se reflejaba en Madre Teresa. Por encima de toda la atención material que dedicaba a los pobres, ella se preocupaba en primer lugar de sentarse, escuchar y consolar. Empleaba el tiempo simplemente en estar con los pobres cara a cara, corazón con corazón, con ellos que no tenían a nadie, sabiendo que ninguna cantidad de mantas ni ladrillos podía calentar el corazón humano. Ningún programa gubernamental era capaz de ofrecer el regalo de la presencia, solo los corazones individuales. Nada más el corazón humano puede comunicarse con el corazón de Dios. Del mismo modo que Madre Teresa entregaba toda su atención a cada uno, Dios nos atiende cada vez que respiramos y en el más recóndito de los latidos de nuestro corazón con la plenitud de su ser. Su presencia para nosotros no se limita nunca a una porción de sí mismo, como si los miles de millones de personas del planeta solo pudieran reclamar una parte diminuta del Altísimo. Dios está presente en cada uno de nosotros con la totalidad de su ser. Ninguna parte del Altísimo está ausente nunca, ni distraída de ninguno de nosotros, hasta el punto de que incluso los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Lucas 12:7. El ser completo de Dios atiende al más leve murmullo de nuestra alma. Del mismo modo que una madre escucha en la noche la respiración de su hijo recién nacido, cada uno tenemos, por así decirlo, un canal personal que nos conecta con Dios, nuestra propia frecuencia individual con la que está sintonizado día y noche. E incluso cuando no estamos hablándole ni pensando en Él, Dios nos escucha. Tal es la atenta presencia del Dios que tiene sed de sus hijos. Número 4. Alcanzados por la misericordia. Con cuánta frecuencia, en la lucha con nuestras debilidades y fallos, no nos hemos sentido solos y avergonzados, inmerecedores de Dios, tentados de huir de su presencia como hicieron Adán y Eva tras la caída. Después de probar esta amargura y dolor interiores causados por nuestras propias manos, por nuestro propio pecado, ¿no hemos temido ser abandonados por el amor? Pero este no es el Dios revelado por las Escrituras, no es el Dios que nos reflejaba Madre Teresa. Ella reflejaba un Dios cuya sed lo mueve a alcanzarnos, a traernos de vuelta cuando nos perdemos, un Dios que siempre nos está buscando, siempre atrayéndonos a Él. Todos los que buscaron a Madre Teresa durante su vida, fueran ricos o pobres, llevaban consigo un profundo anhelo de ser aceptados, de ser queridos a pesar de sus defectos. Ya fuera un leproso con los miembros deformes, un anciano abandonado y un agonizante en una cloaca de Calcuta, o una princesa angustiada, arrastrada hacia Madre Teresa sin saber por qué. Todos llegaban con el mismo dolor y buscaban el mismo consuelo. En nuestros momentos más oscuros, en nuestra noche oscura del alma, todos ansiamos saber que el amor no nos ha abandonado. Todos anhelamos que nos aseguren que Dios no ha huido de nuestras faltas, que no nos exige escalar primero algún Olimpo moral para que podamos recuperar su favor. Esta es la imagen desafortunada de un Dios severo, cargado en las espaldas encorvadas de demasiados de sus hijos. Pero el Dios de Israel es otro. Israel ha cometido adulterio, ha roto la alianza. Dios debería juzgarlo y repudiarlo. Pero precisamente en esto se revela que Dios es Dios y no hombre. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas.
No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín. Que yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti. El amor apasionado de Dios por su pueblo, por el hombre, es a la vez un amor que perdona. El mismo acto de presencia de Madre Teresa, eligiendo vivir en lo peor de los barrios pobres de Calcuta y haciéndolo en nombre de Dios, constituye un signo para nosotros de que Dios nunca nos dejará solos para librar nuestras batallas. Desvalidos como hojas en un huracán, siempre será nuestro Dios con nosotros, que de buena gana abandona los 99 para rescatar a los perdidos y los caídos, trayéndolos en sus brazos. Anhelo incondicional. Madre Teresa enseñó que la sed de Dios por nosotros era incondicional e inmutable, incluso cuando nos encontramos perdidos en la lucha con el pecado. Lejos de disminuir el ansia de Dios por nosotros, nuestros quebrantos desatan en él manantiales aún más profundos de ternura y misericordia. La misericordia de Dios es más que aceptación pasiva de nosotros, más también que perdón inmediato si regresamos. La sed de Dios por nosotros es una determinación implacable. Jamás se ha arrepentido de estar con nosotros en nuestras andanzas, de buscarnos y traernos de vuelta, y una vez que hemos regresado, de colmarnos de bendiciones mayores que las que habíamos perdido. En cada momento de nuestras andanzas, Dios ya está ahí esperándonos, junto al mismo camino de nuestra traición. El relato evangélico de la Samaritana cuenta la historia de una adúltera que llega, cargada con la desgracia, a sacar agua del pozo de la aldea. Va al mediodía adrede, mucho después de que las demás mujeres hayan sacado agua y regresado a sus casas. Allí se encuentra precisamente en el lugar que le recuerda su aislamiento y vergüenza, con un Jesús que ya la está esperando y que amablemente la arrastra al diálogo y luego, poco a poco, a la gracia y a la rehabilitación. El mismo tema se reitera y reinterpreta en todos los escenarios posibles a lo largo de los evangelios, de la parábola de la oveja perdida, buscada y devuelta al redil en los brazos del pastor, a la de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo, quien regresa a casa para encontrarse con un ternero cebado y un jubiloso banquete, un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, y la fiesta en el corazón de un padre exultante. En su extrema misericordia, Dios toma sobre sí no solo nuestro pecado, sino todo el dolor y toda la vergüenza que lo acompañan. Formulando esta misericordia divina en términos humanos, comprenderemos mejor su verdadera radicalidad. ¿Qué dentista carga con el dolor de sus pacientes? ¿O qué juez, por muy misericordioso que sea, aceptaría cumplir la sentencia del acusado? Sin embargo, Dios nunca huye de las consecuencias de esta sed de nosotros, sin importar el precio, incluso hasta la muerte, incluso la muerte en una cruz. Lejos de ignorar o incluso causar sufrimiento humano, Dios se sumerge directamente en él, llena nuestro dolor con su amor, se liga a él, lo experimenta en toda su crueldad y rompe sus cadenas desde dentro, convirtiéndolo todo en resurrección. Dios transforma nuestro dolor y agonía no solo en una nueva vida, esto es nuestra vida nueva restablecida, sino en una vida cualitativamente diferente. Nos invita a compartir su propia vida como don gratuito. Madre Teresa nos invita a creer en un Dios que nunca se cansa en buscarnos y perdonarnos. A los pobres de Calcuta les comunicó esta experiencia de ser buscados en nombre de Dios, incluso como ella había sido buscada en el tren de Darjeeling. Dedicó su vida a buscar a los pobres y los solitarios, siguiendo los pasos del buen pastor, curando heridas de cuerpo y alma. Nos mostró que por donde quiera que vaguemos, siempre hay un pastor amable, un sabueso del cielo que ya nos persigue. Tocando a la puerta de nuestro corazón,
nos vuelve a llamar con una pregunta cuyo eco ha resonado de época en época desde el jardín del Edén. ¿Dónde estás? ¿Pero existe un defecto oculto en la misericordia de Dios? ¿Se convierte inadvertidamente su benevolencia en una licencia para pecar? Su aceptación y sed de nosotros, sin importar cómo somos, disminuye la gravedad y consecuencias del mal humano o atenúa nuestra necesidad de conversión? En absoluto. La misericordia de Dios no tiene más que un propósito. Es una puerta siempre abierta a la posibilidad de una vida cambiada y diferente, una invitación a un nuevo comienzo, libre y limpio, más allá del peso de los errores pasados. La misericordia generosa del Padre, mientras espera a cada hijo pródigo junto a su camino de perdición, enviando a su Hijo al extremo más alejado de dicho camino, envuelto en nuestro pecado en el Calvario, no es en ningún modo una licencia. Más que nada, la misericordia amorosa de Dios inspira a cambio nuestro amor arrepentido. Al contemplar esta misericordia otorgada hasta la locura, la tocaya de Madre Teresa, Santa Teresa de Lisieux, proclamó: aunque mi conciencia estuviera cargada con todos los pecados que se pueden cometer, seguiría arrojándome sin vacilarlo a los brazos de Dios. Madre Teresa descubrió que Dios se complace en crear nueva vida, en especial donde se había perdido. Ahora hago nuevas todas las cosas. Una vez que hemos regresado a Él, Dios no solo nos perdona, sino que también nos colma con mayores bendiciones. Al final, nuestra condición de perdonados está más llena de bendiciones que nuestra inocencia original, del mismo modo que el paraíso que nos aguarda es indeciblemente mayor que el paraíso del Edén perdido. Al contemplar esa bondad tan inesperada e inmerecida, la Iglesia se regocijaría de la caída de Adán como Felix culpa, dichosa culpa. El corazón de Dios no ha cambiado desde el jardín. Todavía anhela transformar nuestras faltas en bendición y nueva vida, hacer de nuestros pecados pasados un nuevo comienzo, tornar todos nuestros fallos en dichosa culpa. Como proclamó Santa Teresa, en realidad todo es gracia. Incluso nuestro dolor y nuestras pruebas portan las semillas de bendiciones ocultas, bendiciones mucho más grandes que las pruebas que las velan. Madre Teresa insistía en que, en el último análisis, no hay problemas, solo dones, puesto que sin excepción, Dios ordena todas las cosas para el bien de los que lo aman. Madre Teresa vio por sí misma que las bendiciones divinas de último momento oscurecen con creces las pruebas de las que provienen, surgiendo como una mariposa de un capullo olvidado durante mucho tiempo. Cuán consolador resulta saber que no necesitamos pedir a Dios que nos bendiga, nos perdone o nos levante después de una caída. No tengáis miedo, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Por último, más que sentimiento, la misericordia nacida de la sed de Dios es verdadero poder. Dios ha puesto todo su poder creativo y energía al servicio de su misericordia. Nuestro Dios es un maestro artesano tan diestro que, cuando sus amados hijos le llevan los trozos del jarrón de cristal que ha fabricado y entregado como regalo, roto por la negligencia de sus hijos, no puede evitar no solo repararlo, sino hacerlo aún más bonito de lo que era antes. Esta es la extensión, el alcance y el poder de su misericordia. El amor fiel. Después de que una de sus hermanas se hubiera ganado una reprimenda y hubiera sido corregida por Madre Teresa, de inmediato la colmaba de signos de afecto, y en lugar de separarla de su puesto, le ofrecía a menudo una posición más elevada de la que antes ocupaba. Aunque a veces las hermanas se mostraban desconcertadas por esta actuación, ¿no estaba Madre Teresa imitando la misma fidelidad que nos concedía Dios? ¿No es así como Dios nos trata después de que caemos y fallamos, con nuevos signos de amor y nuevos dones de gracia mayores que los que hemos perdido? La fidelidad de Dios exaltada en los salmos y por los profetas
es la consecuencia ineludible de su sed de nosotros. La fidelidad de Dios es su sed de nosotros, representada en tiempo real, cuando se sumerge en los detalles de nuestra vida y nos persigue con su amor. La fidelidad divina es su anhelo por nosotros, aplicado aquí y ahora, incluso cuando nuestro presente está compuesto de flaquezas y pecado. En realidad, las Escrituras nos muestran un Dios cuya fidelidad cobra mayor fuerza cuando se enfrenta con su contrario, nuestra infidelidad. Madre Teresa reflejó esta fidelidad divina en su preocupación por los demás sin juzgarlos como infieles, incluso como delincuentes e individuos de escándalo público. Curiosamente, algo que le ganó críticas hasta entre quienes reconocían al mismo Redentor misericordioso. Como dicen las Escrituras, si le somos infieles, Dios seguirá siendo fiel, aunque lo neguemos. Él no puede negarse a sí mismo. No puede negar su naturaleza como amor incondicional, ni su deseo eterno por cada uno de nosotros. ¿Qué significa esta fidelidad divina en la práctica? Es el compromiso inconmovible por la parte de Dios de continuar amándonos y dar cumplimiento a su deseo de nosotros. Un compromiso del que no se echará atrás. Significa que ninguna cantidad de mal que podamos cometer haría que Dios nos amara menos de lo que Él hace desde toda la eternidad. Y ninguna cantidad de bien que podamos hacer, ninguna cantidad de virtud que podamos alcanzar, haría que nos amara más de lo que ya lo hace ahora. Lo atestigua su trato con David tras su adulterio con Betsabé y el asesinato de su marido Uría. Dios no solo sigue confiando en él y le concede el reino de Israel, sino que 1000 años después, el mismo Hijo de Dios llevará orgullosamente el título de Hijo de David. Lo atestigua también el trato fiel de Dios a Israel a lo largo de su historia y la promesa siglos después en el Nuevo Testamento de que el pueblo elegido del Viejo Testamento regresará de nuevo a su posición de favor. Todo ello es prueba de que para Israel, al igual que para nosotros, su Israel en miniatura, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Una vez más, el amor de Dios por nosotros no es debido a nosotros, sino debido a Él. No se otorga como una recompensa por buena conducta, ni se retira como castigo cuando nos descarriamos. Nuestra suposición no evangélica es que nuestra mala conducta provoca que Dios nos quiera menos, o peor, que su amor ofendido se torne hostilidad y rechazo. Pero Dios no odia. Lo único que Dios odia es el pecado, nunca al pecador, y eso también es enteramente por amor, como una madre apesadumbrada odia el cáncer que se está comiendo a su hijo agonizante. ¿Pierde nuestra conducta su importancia si Dios nos ama siempre y de todos modos? ¿Nuestras buenas o malas acciones marcan una diferencia real para Él o para nosotros? Podemos ilustrar la relación entre el amor fiel de Dios y nuestra libre elección con el ejemplo de una casa que se encuentra en medio de un campo caldeada por el sol de mediodía. Un niñito que vive en esa casa podría pensar, cuando sus padres abren las contraventanas para dejar que entre el sol, que son ellos quienes tienen el control, que son quienes elevan el volumen de sol, o que al cerrar todas las contraventanas están reduciendo el brillo del sol. Pero la verdad es que el sol brilla igualmente, por lo que ocurra debajo de él. Del mismo modo, Dios nos ama igual y siempre, independientemente de nuestra conducta. Del mismo modo, Dios nos ama igual y siempre, independientemente de nuestra conducta. Nos comportemos mal o bien, el amor divino y sus bendiciones continúan derramándose sobre nuestro mundo, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. El amor de Dios no está condicionado como el amor humano. Así como la naturaleza del sol es brillar y no variar, la naturaleza de Dios es amar completa e infinitamente y no variar. Debido a que es tan absolutamente bueno, Dios ama a todas las personas buenas y malas, ama a los que carecen de amor, a los que no resultan amables y los que no se dejan amar. Él actúa,
no responde. Es quien inicia el amor. Él es el amor sin causa humana o motivo. Amar es lo que hace Dios todo el tiempo. En realidad, sin esta efusión de amor eterno e incondicional, Dios dejaría de ser Dios. ¿Qué ocurre cuando escogemos libremente el mal? Cerramos las contraventanas de nuestra alma, por así decirlo, para que los rayos del sol divino, que brillan constantemente sobre nosotros, no puedan entrar. Acabamos cerrándonos a Dios y a su amor, llenando nuestras almas con la oscuridad que nos fabricamos. Dios no nos ha rechazado, más bien somos nosotros quienes, abusando del don de la libertad, nos hemos apartado deliberadamente de Él, situándonos fuera de los límites de su amor y cerrándonos a sus bendiciones. Al ponernos la armadura del pecado y el egoísmo como protección para nuestros egos, acabamos escudándonos, levantando una barricada contra el amor de Dios, porque Él no nos dará su amor a la fuerza, no puede hacerlo. Por otra parte, cuando buscamos libremente el bien, abrimos de par en par las contraventanas de nuestra alma, permitiendo que entre todo el calor del sol divino. Madre Teresa reflejaba esta fidelidad divina con amigos y enemigos por igual. En los primeros tiempos de su obra en la casa para los moribundos, el sacerdote principal del templo de Cali, situado en los mismos terrenos de su albergue, agitó a los habitantes de la zona contra ella, encabezando las protestas públicas a las puertas del Caligat. Por muchas calumnias y piedras que le lanzaran mientras caminaba hasta el albergue en esos días, Madre Teresa continuó fiel e impertérrita, sin pensar si los pobres a los que servía o a la gente del barrio se merecían o le agradecerían alguna vez de sus desvelos. Unos meses después, se descubrió que ese mismo sacerdote que se había opuesto tan ruidosamente a su obra con los moribundos, agonizaba él mismo de lepra. Fue arrojado a la calle por su propia familia y rechazado como impuro por sus compañeros sacerdotes. Tan pronto como lo supo Madre Teresa, fue a buscarlo, lo encontró y se lo llevó para comenzar a atenderlo sin una palabra de reproche. Tal es la belleza de la fidelidad de Dios en acción, hecha carne en la vida de Madre Teresa. En el capítulo siguiente continuaremos nuestra revisión de la luz y amor que Madre Teresa contempló en el tren, examinando los 5 elementos restantes de su mosaico de gracia. Cuando él, Jesús, pidió agua, el soldado le dio a beber vinagre, pero su sed era de amor de almas. El fruto de la fe es la comprensión de tengo sed. Madre Teresa.